mismo procedimiento. Sustituir los valores de los planos HKL y las posiciones generadoras de los átomos. Estamos grabando. Ok, aquí tenemos lo que íbamos a sustituir. Las posiciones generadoras, que son estas, todas estas, se van a sustituir en los planos de la estructura cúbicas. ¿Sale? Profe, una ¿Sí? disculpa. ¿Está compartiendo pantalla? Sí. Es No que se no me ve, ¿verdad? parece. No veo el triangulito, no veo el rectángulo. A ver, ahí va otra vez. Vamos a ver, vamos a ver. No, no estaba compartiendo. Es esta. Ahora sí. Ahora sí, ahí estoy compartiendo. Allá. Y ahora sí. En general. Entonces les decía que para el FCC, que es esta que está aquí, es el mismo procedimiento, nada más había que sustituir los valores X, Y, Z en los valores de los planos HKL, que son estos, donde se sustituyen en la ecuación esta. Y aquí vamos a tener la posición 0, 0, 0 más esta misma ecuación, pero para la posición esta y posición esta, es decir, la misma ecuación, pero 4 partes desarrolladas. Por eso era un poquito más tediosa. ¿Sale? Y ahí es donde entra la pregunta que les estaba haciendo. ¿Alguien tiene alguna conclusión? Aquí en la presentación, de hecho ya viene el resultado. En la cúbica simple dijimos que todos los planos HKL iban a difractar. Para la BCC dijimos que todos los planos que hicieran sumatoria par iban a difractar. En la FCC vamos a tener lo siguiente, que cuando la sumatoria de los, más bien no la sumatoria, sino más bien que los índices HKL iban a tener valor diferente de 0, aquellos cuya sumatoria sea par o impar, es decir, que tuvieran una sola paridad, no iba a haber mezcla de pares e impares. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos los planos, por ejemplo, el plano 1, 0, 0, lo borro. En el plano 1, 0, 0, el 1 es impar, el 0 es par y el 0 es par. Entonces aquí ya tengo una mezcla de la paridad. Entonces el 1, 0, 0 no va a tener difracción. El 1, 1, 0 tenemos lo mismo, el 1 impar, el 1 impar y el 0 par, y estamos mezclando la paridad. En cambio el 1, 1, 1, todos el 1 es impar,
el 1 es impar y el 1 es impar. Entonces aquí sí tenemos la misma paridad. Entonces el 1, 1, 1 sí va a tener difracción. El 2, 0, 0. El 2 es par. El 0 es par. Y el 0 es par. Igual. Misma paridad. Entonces el 2, 0, 0 también difracta. Para la FCC. ¿Sale? El 2, 1, 0. En el 2, 1, 0. El 2 es par. El 1 es impar. El 0 es par. Entonces tenemos mezcla de paridades. Entonces el 2, 1, 0 no difracta. ¿Sí entienden? Entonces esas conclusiones hay que ponerlas en su formulario. ¿Qué planos son los que difractan para cada celda unitaria o para cada estructura cristalina? ¿Sí? Recuerden que esas conclusiones salieron de la ecuación conocida como factor de estructura. ¿Sale? Ojo, ¿y de dónde viene el factor de estructura? Pues bueno, del diseño de posiciones atómicas y de naturaleza de los átomos, precisamente. ¿Ok? Entonces son las tres conclusiones que debemos de tener para definir qué planos son los que difractan en cada una de esas estructuras. Aquí esto es el desarrollo de esa ecuación del factor de estructura para diferentes planos y diferentes posiciones generadoras. ¿Okay? Y aquí están las conclusiones. Para BCC, sumatoria par. Para FCC, HKL igual paridad. ¿Sale? Este recuadro lo vamos a ver ya cuando estemos hablando de algunos ejercicios. En el libro Coolity, el nombre del libro es Elementos de difracción de rayos X, en inglés es Elements of X-ray Diffraction. Entonces ahí el autor es Coolity, de Coolity. Ese libro tiene ya varias ediciones. Yo tengo una copia electrónica. Búsquenlo en internet, lo bajé de internet. Búsquenlo porque les va a servir bastante, muchachos. Se los recomiendo que lo hagan. De ese libro vamos a usar mucho dos tablitas. Una en el apéndice 10, hablando de la edición segunda, porque ahorita creo que ya va como en la sexta edición. En esas ediciones, pues obviamente cambia la página. Por ejemplo, en la segunda edición, el apéndice 10 está en la página 516 y el apéndice 3 está en la página 501. ¿De qué tratan esos apéndices? Miren, aquí en esta tablita pueden verlo en lo que hemos estado trabajando ahorita. Aquí está la sumatoria de los índices al cuadrado que me generan la secuencia de planos en una estructura. En este caso, una estructura cúbica. Observen cómo en cada estructura simple, FCC, BCC, hay algunas anotaciones. Esas anotaciones vienen a ser los planos que difractan en cada una de las celdas unitarias. ¿Sí? Por ejemplo, veíamos en la cúbica simple que todos los planos que se dedujeron a partir de esta sumatoria de planos al cuadrado, todos difractan. ¿De dónde obtuvimos esa conclusión? Pues del desarrollo de la ecuación del factor de estructura. Sí, es lo que hicimos ayer o antier.
Del BCC, aquí tenemos la estructura BCC. ¿Qué dijimos de la BCC? ¿Qué concluimos? Concluimos que debía de haber una sumatoria par de los índices de Miller, H más K más L. Y vemos aquí que el 110 difracta, el 200, el 211, el 220, el 310. Son los planos que difractan. No difractan, por ejemplo, el 111, no difracta tampoco el 300 ni el 221, etcétera. ¿Qué tienen en común estos planos que sí difractan? Pues tienen en común el hecho de que la sumatoria de sus índices es un valor par. 1 más 1 más 0 son 2, el 2 es par. 2 más 0 es 2 y el 2 es par. 2 más 1 es 4 y el 4 es par. 2 más 2 es 4 y 4 es par. 3 más 1 más 0 es 4 y el 4 es par. ¿Ok? No se me vayan a confundir, porque aquí en la FCC dijimos que iban a difractar los planos que tienen igual paridad. El 111 todos son impares. El 200 todos son impares. El 220 todos son pares. 311 todos son impares. 222 todos son pares. Igual paridad. O todos son pares o todos son impares. Solamente esos son los que van a difractar. Observen acá que puede darse el caso, este tiene igual paridad. Sin embargo, para el BCC ese no es el criterio para ver qué plano difracta. El criterio es que la sumatoria sea par. ¿Sale? Entonces, este plano 220, vean que difracta tanto en FCC como en BCC. En ambos casos cumple con el requisito. En el BCC es que la sumatoria de HKL sea par. Y en FCC la condición es que los índices tengan igual paridad. En ambos casos lo cumple, por eso está difractando en las dos, bueno, en las tres estructuras, en sus tres modalidades de la cúbica. ¿Okay? Esta tablita van a imprimirla y la van a pegar en su cuaderno. Quiero verla ahí cuando revise, cuando haga la revisión de apuntes. Para resolver un difractograma, que es el objetivo de esta unidad, vamos a necesitar, además de esta tablita, la ley de Bragg. ¿Qué es la ley de Bragg? ¿Se acuerdan? Que era n lambda es igual a 2d seno de teta. Esa ya lo habíamos deducido. La deducción la hicimos en clases anteriores. Esa es la ley de Bragg. Bueno, esta más la tablita esta más esta otra tablita, muchachos, van a ser las herramientas que nos van a ayudar a resolver difractogramas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Esta otra tablita, número 3, ¿qué incluye? Pues incluye las distancias, las fórmulas para las distancias interplanares de diferentes estructuras cristalinas. Aquí para la cúbica, para la tetragonal, para la hexagonal, para la romboedral. Como pueden ver, son un poquito complicadas, por lo tanto, yo no estoy pidiendo que se las aprendan de memoria, pero sí les voy a pedir que también recorten esta tablita y la peguen en su cuaderno, ¿de acuerdo? Quiero verla ahí en sus apuntes cuando vaya a hacer la revisión. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la fórmula para calcular la distancia interplanar de la cúbica, de la tetragonal, de la hexagonal, etc. ¿Sale? Bien. Lo que hemos visto hasta aquí, muchachos, ha sido solamente para preparar el terreno, para profundizar en los recursos
que vamos a utilizar para obtener la estructura cristalina de una muestra. ¿Okay? Eso es lo que marca el programa. Eso es lo que marca el programa como punto final en el temario. ¿Sale? Entonces, ahora sí vamos a empezar a cumplir con esa parte. Les repito, lo que hemos visto hasta ahorita es nada más preparar el terreno. Ok, difracción de rayos X. Ya vimos por qué se utilizan rayos X. Vimos también los espectros que se llaman difractogramas. Difractogramas porque viene de la palabra difracción. Es el fenómeno que nos ayuda a obtener la información gracias a la interacción de una muestra con rayos X, o al revés, interacción de rayos X con una muestra. El equipo que se utiliza para obtener el difractograma se llama difractómetro. ¿Ok? Fíjense bien. Entonces, el equipo se llama difractómetro. Difractómetro. Se los comento esto porque se encuentra uno con cada cosa. De pronto hay gente que se dedica a esto y todavía le llama difractómetro al gráfico y difractograma le llama al equipo, etc. ¿no? Entonces el equipo que se utiliza para este fenómeno es el difractómetro. Y del difractómetro vamos a obtener un gráfico así como este, y ese gráfico se llama difractograma. Difractograma. Y a partir de ese difractograma vamos a conocer mucha información, entre lo cual marca el temario. Vamos a conocer la estructura cristalina de una muestra. ¿Okay? Obviamente en esta etapa aquí vamos a tener que echar mano de lo que les decía, la ley de Bragg, ecuaciones del factor de estructura, que ya de aquí obtuvimos la tablita esa que acabo de enseñarles. Y también vamos a utilizar otras ecuaciones como las ecuaciones para la distancia interplanar. De ahí también podemos deducir o despejar el parámetro cristalino, etc. ¿no? Entonces, en esta parte de aquí es donde vamos a utilizar todo esto que hemos visto hasta ahorita para poder deducir la estructura cristalina a partir de un difractograma que se obtiene de un equipo conocido como difractómetro, dentro del cual se lleva a cabo el fenómeno de la difracción. Fíjense bien, el fenómeno de la difracción, por eso se llama difractómetro, y por eso al mapita, al gráfico, se le llama difractograma. Todo tiene su razón o su lógica, ¿de acuerdo? Con este esquema que les acabo de poner, espero sepan diferenciar los nombres y a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, pues entonces este es el equipo. Este es el equipo de hace 10 años. Ahorita ya hay incluso un equipo de mesa que es como 2 hornos de microondas, para que se imaginen más o menos el volumen. Ya hay muchos avances en cuanto a su eficiencia, en cuanto a su trabajo. Entonces ya tenemos, pues ahora sí que podemos eficientar la información que nos dan en tiempo y en cantidad de datos que nos dan.
Esto es grandioso, ¿no? Ok. ¿Qué hace este equipo? Bueno, alcanzan a ver aquí eso. Ese es el tubo de rayos X. Es este. ¿Sale? Y aquí en el centro, ahorita se los voy a agrandar. Aquí en el centro está algo que se conoce como platina. La platina es donde se coloca la muestra. Ahorita lo vamos a ampliar. Y alcanzan a ver aquí una especie de círculo, que así. Pero vean, concéntrense en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Ese es el detector de rayos X. ¿Sí? Ese detector es el que nos va a dar la información, es el que va a generar el difractograma. ¿Sale? ¿Cómo lo va a generar? Lo vamos a ver más adelante. Ahorita, por lo pronto, hay tres partes importantes en el equipo. Uno es el tubo generador de rayos X, otro es la platina y otro es el goniómetro, que es donde está el detector. ¿Sale? Tres partes importantes. Y bueno, también alcanzamos a ver aquí este panel negro en el cual cuando estaba encendido tenemos lecturas de voltajes, de amperajes, de ángulos, etcétera. Cuando se prende se activan por aquí algunos LEDs donde nos dan esa información. Pueden ver también aquí el signo de radiación. ¿Sí? Es decir, con estos equipos son relativamente peligrosos, ¿no? Actualmente pues son equipos muy seguros. Estos vidrios, no crean que es un vidrio de ventana normal, son vidrios blindados y realmente toda la estructura del difractómetro es una estructura blindada donde no permite la filtración de radiación. ¿De acuerdo? Entonces es un equipo muy, muy seguro. Las ventanas estas se abren y no se van a abrir mientras haya una fuga de radiación. La radiación, ¿cuándo se genera? Hemos hablado, el tema aquí es difracción de rayos X. Rayos X. ¿Sí? Habíamos comentado que el hecho de utilizar rayos X se debe principalmente a tres cosas. Una, cuya longitud de onda es muy pequeña. Otra es que viaja en línea recta. Y una más es que es un fenómeno relativamente barato de producir. ¿Cómo se producen? Se producen cuando de un filamento le conecto voltaje y viajan electrones, ya lo habíamos comentado esto, viajan electrones y se impactan sobre un blanco metálico. Cuando se impactan con el blanco metálico es cuando se produce esa radiación de rayos X. Esa radiación es energética y lleva una cierta energía que puede ser peligrosa en ciertas condiciones. Hay rayos X de diferentes niveles, ¿sí? Y esos niveles están en función de la energía que se desprende. Las radiografías que nos toman a los huesos en los hospitales utilizan este tipo de rayos X. Y por algo, esa radiografía no se le toman a las mujeres embarazadas,
no se les toman a personas, bueno, a las personas con cáncer con cierto grado de dificultad, ¿verdad? Pero no se les toman precisamente porque por su longitud de onda tan pequeña pueden penetrar en la piel y pueden alterar cuestiones de nuestro cuerpo. Entonces puede ser peligroso. Es por eso que este equipo está blindado para que no haya fuga de radiación, ¿sí? De pronto algún usuario puede ser muy propenso a esa radiación y generarle problemas de salud. Entonces, por eso estos equipos suelen ser muy seguros, suelen ser blindados. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto ya lo habíamos visto. Eso es por fuera. Aquí nos acercamos un poquito. Nuevamente aquí está el tubo generador de rayos X. Ahorita nos vamos a hacer con más detalle, vamos a sacar con más detalle. Está la muestra y acá están los detectores, ¿sí? Y el goniómetro, que es este brazo donde están los detectores, forma parte del goniómetro. Hay algunos autores que definen el goniómetro como una sola parte, hay otros que no. Pero bueno, vamos a considerar que el goniómetro está incluyendo a los detectores. Por lo tanto, hay que hacer esa aclaración. Esa sería una parte. La otra parte es el tubo de rayos X y la tercera parte es la platina, donde se colocan las muestras. ¿Okay? Y obviamente, pues hay más partes, ¿no? La parte electrónica. Aquí está, ahora sí, un acercamiento con mayor claridad. Este es el tubo de rayos X. Aquí adentro está el filamento, están los electrones y el blanco metálico está por aquí así. Los electrones impactan el blanco metálico y empieza a salir los rayos X por una ventanita. Aquí estamos viendo el tubo. Okay. Por aquí, muchachos, por aquí salen los rayos X. Por esa ventana, es una ventana de berilio. Y van a venir a través de este dispositivo que, como pueden ver, tiene algunas cosas por ahí que ahorita les voy a decir para qué sirven. El caso es que por aquí salen los rayos X por esta ventana que están viendo aquí y van a dar directamente donde está la muestra. Aquí se alcanza a ver la muestra, una parte. Van y llegan a la muestra y se produce el fenómeno de la difracción gracias a que ese ángulo cumple con la ley de Bragg y cambia su trayectoria. Vean que esta es la trayectoria inicial de los rayos X, impactan a la muestra y difractan. Recuerden que el esquema que les ponía es que vienen el tubo, el haz de rayos X, impacta la muestra y se genera el fenómeno de la difracción a un ángulo teta. Ok, bueno, aquí físicamente, aquí lo estamos viendo. Está difractando, se están viendo los rayos X y van a pegar, a quedar a esta parte que es el detector. ¿Qué detecta ahora sí que ese detector? No detecta algo muy complicado, simplemente detecta energía, pero esa energía no la procesa, simplemente la energía le da una señal que va a registrar, ese detector va a registrar esa energía, pero más que nada en qué posición estaba cuando le llegó esa señal energética, ¿sí? Vean aquí una escala graduada en el goniómetro. Voy a cambiar de color. Vean aquí esta escala. Esa escala son grados y esos grados se les conoce como teta. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve esa escala?
Bueno, les decía que aquí tenemos al detector y nos está diciendo a qué ángulo tenía cuando le llegó una señal energética, ¿sí? El equipo, el difractómetro, tiene instrucciones para que este detector permanezca en esta posición un cierto tiempo, y son segundos. Digamos, por decir algo, en esa posición va a durar 3 segundos. Se puede modificar, uno le da las instrucciones al equipo. Después de esos 3 segundos, se va a recorrer a otra posición. Se va a recorrer un cierto valor de grados, digamos que 0.01 grados se va a recorrer. Y otra vez, en esa posición, va a durar otros 3 segundos. Esos 3 segundos los cumple y se va a ir a otra posición. ¿Cuánto? 0.01 grados se va a recorrer y va a durar otra vez 3 segundos. ¿Sale? El caso es que este detector va a estar girando, por eso está esa escala graduada. Y en cada etapa, en cada escalón, en cada vez que se detenga y que dure un cierto tiempo, va a estar recibiendo señales energéticas. Les repito, pero no procesa la información de energía, no procesa los valores energéticos. Lo que procesa es la posición que tiene en ese momento el detector. ¿Okay? Como ven ustedes, aquí estoy esquematizando un haz de rayos X, una sola señal. Pero la verdad es que de aquí, cuando vienen los electrones e impactan al blanco metálico, sale mucha información, salen muchos rayos, por así decir, de rayos X, muchos. ¿Sí? De tal manera que no es nada más esto, son muchos rayos X, y entonces le llega mucha información aquí al detector de las diferentes, de todos esos rayos que están difractando. De tal manera que aquí tenemos dos variables que el detector nos va a dar como información. Vamos a decir que aquí fue la posición 1, aquí fue la posición 2, aquí fue la posición 3 y le podemos seguir dando acá posiciones, posición 4. Si en la posición 1 vamos a decir que recibió, vamos a darle un número sin que tenga que coincidir con valores energéticos. Digamos que detectó 10 señales, vamos a ponerle 10 rayos. 10 rayos. En la posición 2 detectó 100 rayos X. En la posición 3, 5 rayos X. En la posición 4, 20 rayos X. Okay. Pero la posición 1 estaba a 10 grados, por ejemplo. La posición 2 estaba a 20. En la posición 3 estaba a 30 y en la posición 4 estaba a 40. A 40 grados. Entonces, con esta información, muchachos, nos genera el difractograma. ¿Sí? El difractograma es esa gráfica que tiene las siguientes coordenadas. Por un lado tiene 2 teta y por el otro lado tiene la intensidad. Y aquí podemos poner las posiciones. 10, 20, 30 y 40. De esa manera
Cuando estaba a 10 en la posición 1 dice que detectó 10 rayos. Pues entonces aquí se va a detectar un pico, así. En la posición 2, dice que detectó 100 rayos. Entonces aquí en la posición 2, que es a 20, hace un pico más grande, que son 20. En la posición 3, que es a 30 grados, detectó 5, la mitad del primero, por aquí así. Okay. Y en la posición 4 fueron 20, en la posición 4 de acá, 20 rayos, entonces es por aquí así más o menos. ¿De acuerdo? Entonces el difractograma que vamos a ver va a ser así. Pum, 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 pum. ¿Okay? Y en el eje de las X vamos a poner las posiciones 2θ que corresponden a los movimientos, a las estaciones o a los pasos, por así decirlo, que tuvo el detector. Y aquí, muchachos, en el eje de, los de la Y, vamos a tener la magnitud de las señales que le llegaron al detector en esa posición. Por eso aquí vean ustedes que el pico a 20 grados estoy graficando 100 señales. ¿Okay? ¿Sale? 100 señales, que es la posición máxima, o más bien la cantidad máxima de señal. En la posición primera, que era 10, había detectado 10 rayos nada más. Y entonces por eso el pico está más chiquito. Entonces, el tamaño de los picos, ¿sí? El tamaño de los picos me va a decir, la intensidad, me va a decir cuántas señales se tuvo en esa posición. Y esa señal la vamos a relacionar con un plano. Ahorita vámonos por partes. Ahorita por lo pronto, con este esquema, quiero que les quede bien claro cómo es que se constituye el difractograma, el gráfico que nos da el equipo. Entonces aquí lo estamos viendo, que es gracias al movimiento del detector a diferentes grados, a diferentes inclinaciones, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos, la muestra permanece fija. En algunos casos, el tubo de rayos X va girando, ¿sí? En otros casos cambia, el tubo de rayos X queda fijo y la muestra se va inclinando, ¿sí? Pero siempre el detector va a estar girando, ¿sale? Entonces siempre el detector gira y en algunos casos la muestra gira y en otras se queda fija. Así como el tubo de rayos X a veces gira y a veces se queda fijo. Esas variables de que gira o no gira la muestra, gira o no gira el detector, obedece o dan lugar a diferentes, les llaman diferentes configuraciones de difracción. Configuraciones que les llaman teta 2θ o configuración teta-teta y les dan nombres como Bragg-Brentano y cosas por el estilo. Pero a final de cuentas son arreglos de las partes del tubo de rayos X y la platina, nada más. Pero eso pasa, digamos, a segundo término en cuestión de aplicaciones, porque tienen su finalidad, el hecho de que la muestra sea fija o no, o que el tubo de rayos X sea fijo o no. Eso da lugar a diferentes aplicaciones. Pero bueno, eso no quita el hecho de que el equipo esté constituido por el tubo de rayos X, la platina y el goniómetro, que el goniómetro incluye el detector, que ese siempre va a estar girando en esa modalidad. ¿Sale? Entonces, con todo este rayadero que les acabo de hacer, es para explicar cómo es que se genera el difractograma en el equipo de difracción de rayos X, conocido como difractómetro. ¿Alguna duda
Nada. No, profe. Ok. Entonces aquí tenemos el equipo que nos va a generar un difractograma. Así se los va a dar, así como lo están viendo. Observen que tenemos 2 teta. Ese 2 teta obedece al giro que va haciendo el detector, ¿sí? Y en el eje de las Y tenemos cuentas, los conteos, que nos dice en cada estación que tuvo el detector cuántas señales detectó, ¿sí? Por eso aquí tenemos esta señal muy grande, esta señal muy pequeña, esta señal más pequeña, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es el difractograma. Y eso es lo que nos entrega el equipo. Nos corresponde ahora a nosotros dar el siguiente paso, procesar esa información con las ecuaciones de la ley de Bragg, con la tablita que vino del factor de estructura y generar la indexación como esta que está aquí en rojo. Observen ustedes que el equipo te da el difractograma así, en blanco, digo, sin etiquetas, ¿sí? Lo que nos corresponde ahora es ponerle etiquetas a ese difractograma. Y en cada pico, vean ustedes que esta etiqueta la vamos a tener que deducir, la vamos a tener que calcular con las ecuaciones que vimos en las clases pasadas. ¿Ok? ¿Y cómo las vamos a deducir? ¿Cómo vamos a colocar esos planos, etcétera, etcétera? Vamos a hacer un ejercicio para decirles cómo, pero ahorita les digo que es por medio de la ley de Bragg. La ley de Bragg que dice n lambda es igual a 2D seno de teta. Ah, bueno, observen ustedes que aquí tenemos seno de teta. ¿De dónde puedo obtener esa información? De aquí, muchachos. De aquí. Ah, bueno, entonces ya vamos a empezar a colectar información que me va a ir ayudando a ir deduciendo la información, deduciendo la estructura cristalina. Pero no llegamos de sopetón a conocer la estructura cristalina. Llegamos a deducir la estructura cristalina por pasos, ¿sí? ¿Qué otra información tenemos en la ley de Bragg? Aquí está, miren, muchachos. Lambda. ¿De dónde sale lambda? De aquí. ¿Qué tubo estamos utilizando? ¿Y qué blanco metálico? Recuerden ustedes que adentro de ese tubo tenemos un filamento con voltaje, electrones que impactan un blanco metálico. Al momento de impactar a ese blanco metálico, esos electrones salen con cierta energía. Esos son los rayos X que vamos a utilizar. Pero esos rayos X son característicos, muchachos. ¿Son característicos de quién? De este que está aquí. Se le llama blanco metálico. Y ese blanco metálico nos va a dar rayos X con una longitud de onda característica. Y ese blanco metálico veíamos en clases pasadas que puede ser de cobre, puede ser de tungsteno, puede ser de hierro incluso, etcétera. Hay una serie de elementos de los que pueden estar hechos esos blancos metálicos, pero para cada elemento tenemos una radiación diferente, una longitud de onda diferente. Por lo tanto, ahí es otra información que tenemos para aplicarla en la ley de Bragg. Bajo estas circunstancias, ya tenemos, ahora sí, algo de información
con la que podemos ir avanzando. ¿Qué información es esa? Bueno, ya vimos que a partir del difractograma puedo obtener teta. Y a partir de la configuración del difractómetro, puedo conocer también la longitud de onda. La única incógnita que nos queda entonces aquí es la D. Y si despejamos la D, es igual a n lambda sobre 2 veces el seno de teta. Entonces, para cada teta, vean ustedes, tenemos un pico aquí, tenemos otro pico acá, que también es teta, etc. Cada pico es un teta. Teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, ¿sí? Que vamos a sustituir aquí, en cada caso, ¿ok? De tal manera que para cada teta o para cada pico vamos a poder deducir una D, ¿sale? Y de esa D vamos a evaluarla con la ecuación de las diferentes estructuras cristalinas. Y de ahí vamos a poder deducir los planos. Y a partir de los planos vamos a deducir la estructura cristalina. No se me asusten. Este es el proceso, le estoy diciendo el proceso y ahorita vamos a hacer el ejercicio, o más bien a la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio para aterrizar todo esto que les estoy diciendo. El caso es que el difractómetro me da un difractograma, el cual vamos a procesar de una manera tal que vamos a poder deducir los planos que difractan o que están generando esa señal. ¿Cómo la generan, muchachos? Recuerden que tenemos una celda unitaria aquí. Y tenemos, por ejemplo, este plano. Déjenme lo pongo en otro color. Esto ya lo he hecho varias veces. Tenemos este plano. Y entonces vienen los rayos X. Voy a poner de otro color azul. Vienen los rayos X así y salen, son difractados. Recuerden que son muchos y todos salen al mismo ángulo, muchachos. ¿Sale? Voy a dibujar la otra celda unitaria, pero con otro plano. Digamos que ahora tengo este otro plano de aquí. Vamos a ver este de aquí. Okay. Y vienen los rayos X a ese mismo ángulo. Son difractados, así. Pero obviamente, aquí en este plano, supongamos que tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Esa cantidad de átomos permite que se genere interacción con los rayos X y que se produzca la difracción. Entre más átomos haya, vamos a tener más señal. En este plano que está aquí abajo no tenemos tantos átomos. Entonces la cantidad de átomo, la cantidad de rayos que se genera es diferente. Acá vamos a tener el detector.
Y aquí hizo la detección de 4 rayos, por ejemplo. Y aquí hizo la detección de 3 rayos, por ejemplo. ¿Por qué hizo aquí una detección diferente? Una, por la cantidad de átomos que hay. Otra, por el ángulo que hay. Entonces aquí la intensidad es diferente. ¿De acuerdo? De tal manera que vean ustedes que acá está el detector en la posición 1 y acá está en la posición 2. ¿Sale? Aquí. Por eso entonces aquí en la posición 1, déjenme cambiar el color. En la posición 1 tengo una señal más alta y en la posición 2 tengo una señal más baja. ¿Por qué? Porque son planos diferentes, son posiciones diferentes del detector. Esas variables son los que hacen que los picos sean más grandes o más chicos. Pero fuera de todo eso, lo importante es que vamos a relacionar cada señal con un plano, muchachos. ¿Y de qué dependió ese plano? Pues de la posición del detector y se relacionó con la posición o el ángulo que tiene ese plano en la estructura cristalina. ¿Okay? De tal manera que cuando yo logro, por medio de la ley de Bragg, porque ya tengo teta y tengo radiación, descubrí la D, la asocié con un plano, ya puedo definir qué planos están generando a esas reflexiones. Ahora sí, ya no les vamos a llamar picos, porque ahora sí los picos están asociados a un plano. Entonces, ahora ya no son picos, ahora son reflexiones. ¿Sale? Una vez que ya definimos qué planos están generando esos reflexiones, iba a decir picos, pero son reflexiones, mandamos traer la tablita que les mostré hace un momento. Y vean ustedes el 110, tengo el 200, tengo el 211, tengo el 220, ya. ¿Qué tienen en común? A ver, decíamos que en la BCC difractan aquellos donde H más K más L era par. En la FCC decíamos que iban a difractar los planos que tienen igual paridad. O todos son pares o todos son impares. 1, 1, 0, 1 impar, 0 par. Entonces no es, por esto, no es FCC. Porque todo tiene que ser paridad. Este sí puede ser BCC. 211 no puede ser FCC. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos con BCC. Dice que debe ser sumatoria. 1 más 1, 2. El 2 es par. 2 más 0, el 2 es par. 2, 3, 4, el 4 es par. Ah, bueno, entonces, dado que ya indexé estos planos, ahora voy a deducir su estructura cristalina en base a la tablita que vimos anteriormente. Y entonces la conclusión es que la muestra que tenemos aquí montada tiene una estructura BCC. Pero vean el proceso que seguimos para deducir su estructura cristalina. Primero definimos las posiciones donde estaban los picos. Luego, por la ley de Bragg, dedujimos la D y los picos pasaron a ser reflexiones. Es cuestión de nombres nada más. Y en base a la indexación de los planos, dedujimos qué estructura cristalina, gracias a la tablita que se obtuvo del factor de estructura. Ese es el procedimiento, muchachos. Y bueno, de ahí puede venir, ya son las 3,
pueden venir otras situaciones. Esto es lo básico, porque de ahí puedo decir, ok, estas son de hierro, pero esta mezcla, este polvo que está aquí, puede ser una mezcla de diferentes estructuras cristalinas. Y entonces, cuando hago el corrimiento del experimento, me voy a topar aquí. Color de lápiz. Voy a topar con que me salió un pico por aquí que no coincide con el hierro. Bueno, entonces con una estructura BCC. Bueno, entonces voy a probar ahora también con una estructura FCC. Y va a resultar que esta va a ser una estructura FCC. Así de ejemplo, así de fácil, ¿no? Entonces, en un espectro puedo tener diferentes fases. Y la indexación de los planos va a dar lugar a la identificación de esas diferentes fases, ¿sí? De tal manera que la aplicación de la difracción puede tener muchas connotaciones. Puede ser también, en otro ejemplo, digamos esto, un espectro, el mismo material, la misma muestra, pero que tuvo diferentes tratamientos térmicos, por ejemplo, a diferentes temperaturas. Y me está generando un espectro a una condición, otro espectro a otra condición, otro espectro a otra condición. Quizá este a 600 grados, este a 1000, este a 1500, etcétera. Variamos temperatura o puede ser tiempo, no sé. Condiciones diferentes de tratamiento y podemos relacionar los diferentes difractogramas obtenidos y hacer deducciones. Por ejemplo, pueden ver aquí, miren, este plano 300 no está aquí en ningún momento. No está acá, no está aquí, no está acá. ¿Qué otro plano podemos, a qué otro plano podemos hacer referencia? Miren, aquí, por ejemplo, en estas dos condiciones tenemos estos picos. Aquí no, ni aquí. Entonces, algo pasa por ahí. Veamos este otro pico de aquí así, miren. Vean que este es ancho. Aquí es más fino, más fino, más fino. También hay diferencias. Si analizamos y comparamos los difractogramas obtenidos en el equipo, podemos hacer otras deducciones. Quizá estamos en proceso de transformación de una fase o cosas por el estilo, pero eso es ya profundizar. Con esto quiero que sepan que podemos sacar mucha información, bastante información de estos difractogramas, ¿sí? Pero el punto de partida es el que les acabo de explicar. Ley de Bragg, factor de estructura, planos, ecuaciones de planos para diferentes estructuras cristalinas, etc. ¿Sale? Ok, lo que sigue ahora, ya para terminar, lo que sigue ya fuerte viene a ser un ejercicio con este tipo de información. Pero ya para concluir, aquí les presento un tubo de rayos X. Aquí adentro de este tubo, vean que está blindado. ¿Por qué? Pues porque se produce radiación. Y aquí está la ventanita por donde salen los rayos X que va a dar a la muestra, ¿sí? Si se fijaron aquí, en esta imagen está el tubo de rayos X y tiene un dispositivo aquí al otro lado, digo, a la salida de los rayos X. Tiene su razón. Sucede que de pronto podemos tener ondas parásitas, ondas que requieren ser corregidas, ¿sí? Entonces se ponen ahí algunos dispositivos monocromadores que ayudan a afinar las longitudes de ondas, etc. Se les llaman slits o ventanas, que aquí está puede ser de medio grado, de 1 grado, de 1.5. Son rejillas por donde van a salir
los rayos X que vienen a una longitud de onda. Las normalizan. Si viene, por ejemplo, una longitud de onda así, que sea muy grande, y la rejilla vista así de lado, viene ese haz con la misma longitud de onda, pero con intensidad diferente. Así, por ejemplo, vamos a poner uno amarillo. Dijimos que la misma longitud de onda, pero intensidades diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, con este filtro o con esta rejilla no van a pasar los que traen una intensidad grande, van a pasar los que tienen una cierta intensidad. ¿Para qué se hace eso? Pues para hacer la información un poquito más precisa, ¿sale? Entonces son dispositivos que se le adicionan al equipo, a la configuración, para eficientar la información que se está dando. Entonces este es el tubo, que puede ser vertical o puede ser horizontal. La ventanilla por donde sale, aquí está en esa flecha azul, y de ahí se puede colocar las rejillas que estamos viendo, ¿no? Las muestras pueden ser sólidas o pueden ser así como lo vemos en polvo. Vean que es un depósito en la platina con un diámetro aproximado de 2.5 centímetros. Vean que la cantidad de muestra no es mucha, es poquita. Y aquí está el principio, les decía, aquí está el tubo generador de rayos X, la platina donde está la muestra, el fenómeno de la difracción, el detector que está girando a diferentes grados, ¿sale? Esto ya lo vimos. El fenómeno de la difracción, la ley de Bragg, ondas constructivas, todo esto ya lo vimos. Y esto es lo que se obtiene en el difractograma. Y viene lo que es el ejercicio, un ejercicio para la próxima clase, ¿sale? Una muestra de aluminio finamente pulverizado se somete a un ensayo de difracción de rayos X en un difractómetro de polvos. Se utilizó radiación monocromática de cobre con longitud de onda tal, y el espectro obtenido se muestra en la figura siguiente. Se pide distancias interplanares, parámetro reticular, determinar la estructura cristalina y determinar el radio atómico del aluminio. Fíjense todo lo que podemos obtener. Con lo que hemos visto hasta ahorita, ya toda esta información la podemos deducir. ¿De dónde viene? Pues ahora sí llega el momento en el que vamos a tener que jalar la información, las formulitas, las tablas que les he dicho que pongan en su formulario, que lo pongan en su cuaderno, en sus apuntes, etcétera, porque son importantes, y de ahí vamos a empezar a jalar información para poder dar respuesta a este ejercicio, ¿sale? Sospecho, casi estoy seguro que ahorita todavía están divagando ustedes. Híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo se le hace a esto para poder obtener esa información? No se preocupen, lo vamos a hacer en grupo, pero sí necesito que tengan a la mano en su cuaderno toda la información que les he estado diciendo, ¿sale? Entonces, para la siguiente clase hacemos este ejercicio. ¿Alguna duda, muchachos? Hasta ahorita no, pero yo digo que el lunes ya me van a salir, profe. Eso dalo por seguro. Eso dalo por seguro. Ok. El resto, ¿qué dice? David, Jimena, Luna, manifiéstense, siempre han sido muy callados ustedes. Aún estoy procesando. Ok, No, sale, pues la pues misma situación, entonces, profe. sí, les digo, yo lo entiendo, por eso no quiero soltarles toda la información así de lleno, ¿sale? Entonces, el lunes tenemos una cita para hacer este ejercicio. No se me